¿Crees en los milagros? ¿Y si te dijera que, después de la muerte de su hijo, una madre tuvo un encuentro espiritual con el que desafiaría toda lógica? Prepárate para escuchar una historia que va a conmover tus creencias y te hará cuestionar la profundidad de la fe. Antonia Salsano, madre de Carlo Acutis, tuvo una experiencia que muchos considerarían imposible. Pero, ¿y si esa experiencia mística fuera la clave para entender el propósito mayor de la vida de su hijo y de todos nosotros? Lo que reveló en ese encuentro te sorprenderá y, quién sabe, tal vez hasta cambie tu forma de ver la fe. No pierdas la oportunidad de descubrir cómo el amor y la fe pueden trascender la muerte y conectarnos con algo mucho más grande de lo que imaginamos. La fe es una fuerza increíble, capaz de cambiar profundamente nuestra visión del mundo. Cuando una persona elige creer en algo superior, en algo más allá de sí misma, su perspectiva de la vida cambia radicalmente. Es como una lente que transforma todo lo que tocamos. Imagina a alguien que enfrenta una situación difícil, pero que encuentra fuerza y coraje en la fe. En lugar de dejarse consumir por el desespero, esa persona ve una oportunidad de crecimiento espiritual, un camino para acercarse más a Dios. No se trata de ignorar las dificultades, sino de verlas con ojos de esperanza y confianza. Por ejemplo, un joven cristiano que siente que todo se está derrumbando puede, a través de la oración y el estudio bíblico, darse cuenta de que la lucha es una oportunidad para construir una fe más sólida. El cristianismo nos enseña que cada desafío es una oportunidad para acercarnos más a Jesucristo, para moldearnos a su imagen. La fe transforma el sufrimiento en una experiencia de aprendizaje y crecimiento, llevándonos a lugares más altos en nuestra jornada espiritual. No hay nada más poderoso que tener un propósito que vaya más allá de las dificultades temporales de la vida. Esa transformación comienza en el interior, pero tiene un impacto visible en nuestras acciones y actitudes. Imagina a alguien que, al vivir según los principios de adoración y oración, empieza a ver las pequeñas cosas del día a día con gratitud y alegría. La fe no es algo distante o intangible, se refleja en actitudes concretas. Esto nos lleva a entender cómo la espiritualidad puede ser algo activo en nuestras vidas, enseñándonos que, incluso en las cosas más simples, podemos ver la mano de Dios trabajando. Y así como un devocional diario nos acerca a Dios, un simple gesto de fe en el día a día puede cambiar el rumbo de nuestra vida. La experiencia mística de Antonia Salsano, madre de Carlo Acutis, es un testimonio profundo de cómo la fe puede tocar las almas de manera única y transformadora. Ella no solo vio a su hijo vivir una vida de extraordinaria devoción, sino que también tuvo un encuentro místico que le reveló un propósito mayor para su vida y la de su familia. Esa experiencia fue una invitación para entender que la espiritualidad va más allá de las palabras, es un movimiento interno que nos guía y nos capacita a vivir de manera alineada con la voluntad divina. Cuando Antonia se abrió a esa experiencia, no solo recibió un entendimiento más profundo de la fe, sino que también vio el camino que su hijo estaba siguiendo, lleno de devoción, oración y fe inquebrantable. Este tipo de vivencia espiritual es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar. La Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito para todos, y a veces se revela de formas misteriosas, como ocurrió con Antonia. La fe, en este contexto, se convierte en un vehículo de comprensión y conexión con algo más grande, algo más allá de la lógica humana. Y eso es lo que Carlo Acutis vivió, una conexión profunda con Dios, que no estaba limitada solo por su juventud, sino que trascendió su condición física y material. La experiencia espiritual de su madre fue la clave que la hizo darse cuenta de que no solo estaba criando a un hijo, sino a alguien destinado a ser un ejemplo de fe para las generaciones futuras. Al reflexionar sobre la experiencia de Antonia, se nos desafía a abrir nuestros corazones a la posibilidad de también vivir momentos transformadores de encuentro con lo divino. La práctica de la oración y la alabanza, el estudio bíblico y la dedicación a la Iglesia pueden llevarnos a experiencias espirituales profundas, como ocurrió con Antonia y Carlo. Cada acto de fe, ya sea en un culto o en la oración devocional diaria, puede abrir las puertas para entender el propósito mayor de nuestra vida, revelando la espiritualidad en las pequeñas acciones del día a día. Y esta comprensión nos lleva a un nuevo nivel de intimidad con Dios, mostrándonos que todos estamos conectados en su misión de amor y adoración. La vida de Carlo Acutis es un ejemplo de fe inquebrantable y una prueba de que la santidad puede ser vivida por cualquiera, independientemente de la edad o las circunstancias. A pesar de ser joven, Carlo dedicó su vida al cristianismo de una manera que muchos adultos aún luchan por alcanzar. Su amor por Jesucristo y su devoción a la Iglesia eran profundos. A través de su acción de evangelización en Internet, mostró al mundo que la fe no tiene que estar limitada por el tiempo o la tecnología. Él era un verdadero evangelista moderno,
utilizando las herramientas digitales para difundir el mensaje de Cristo. La vida de Carlo, con su dedicación a la oración y los estudios bíblicos, es una prueba de que la fe puede vivirse de manera práctica y accesible. Carlo Acutis fue un joven que entendió, de manera clara, que vivir la fe no se trata solo de palabras, sino de acciones. Usaba sus habilidades para crear sitios web sobre milagros eucarísticos, dando testimonio de la grandeza de Dios en el mundo moderno. Fue un ejemplo de cómo la tecnología, lejos de ser un obstáculo, puede ser una poderosa herramienta para llevar el mensaje de Jesucristo a nuevos horizontes. Así como hizo con sus estudios bíblicos, es posible que los jóvenes cristianos de hoy encuentren formas creativas de integrar la fe en sus rutinas diarias, ya sea a través de plataformas digitales o en momentos de oración y alabanza en comunidad. La vida de Carlo no solo nos inspira, sino que también nos desafía a ser más audaces en nuestra propia caminata de fe. Al reflexionar sobre la vida de Carlo, somos llamados a integrar nuestra fe en la vida cotidiana, no solo como algo que practicamos en los templos o durante los sermones, sino en todo momento. Al igual que Carlo, podemos preguntarnos, ¿cómo estamos utilizando nuestras habilidades y recursos para propagar el Evangelio? Ya sea mediante un simple gesto de caridad, ya sea compartiendo un testimonio de fe en las redes sociales, cada pequeño acto puede convertirse en un medio poderoso de adoración y servicio a Dios. Carlo nos enseña que la verdadera espiritualidad está en vivir la fe día a día, sin dejar que las distracciones del mundo nos alejen de la misión divina. La santidad, muchas veces vista como algo distante y reservado para los grandes santos de la Iglesia, en realidad está al alcance de todos nosotros. Carlo Acutis nos muestra, con su vida sencilla y llena de fe, que la santidad no exige un gran estatus o logros extraordinarios. Vivió de manera simple, sin buscar la fama o el reconocimiento, pero siempre enfocado en servir a Dios y al prójimo. La santidad, entonces, se trata más de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en cada momento del día a día, realizando tareas comunes con amor y dedicación. La verdadera santidad no está en los grandes logros, sino en la fidelidad con que cada cristiano se entrega a Dios en su vida cotidiana. Para vivir una vida de santidad, no es necesario ser perfecto o tener una vida sin desafíos. Carlo Acutis enfrentó dificultades, pero su fe nunca vaciló. Él veía la espiritualidad como algo práctico, que se podía vivir en cada acto de adoración, oración y servicio al prójimo. El cristianismo nos enseña que cada uno de nosotros está llamado a la santidad, y que esto es posible a través de acciones diarias de devoción, como la oración devocional y la participación activa en la Iglesia. La santidad está al alcance de todos, incluso aquellos que pueden sentir que están distantes de la Iglesia o sin grandes logros que compartir. El ejemplo de Carlo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir la santidad en nuestro propio contexto. A veces, la santidad puede parecer distante, como algo para un futuro lejano. Pero, en realidad, puede vivirse en el presente, en nuestras pequeñas acciones de fe. La santidad es un viaje que comienza en el momento en que elegimos seguir el ejemplo de Cristo, y esto se puede hacer a cualquier edad o situación. Así, al reflexionar sobre la vida de Carlo, nos sentimos inspirados a vivir con un propósito claro, hacer de cada día una ofrenda de adoración a Dios, de manera simple, pero llena de profundidad espiritual. San Francisco de Asís, conocido por su humildad, simplicidad y amor a los pobres, tuvo una gran influencia en la vida de Carlo Acutis. Carlo, a pesar de su juventud, siguió los pasos de San Francisco, viviendo de manera simple y desapegada, enfocado en servir a Dios y al prójimo. La devoción de Carlo a San Francisco es un reflejo de su búsqueda de una vida más espiritual y verdadera, sin las distracciones del mundo material. Al igual que San Francisco, Carlo entendió que la verdadera riqueza no está en el acumulamiento de bienes materiales, sino en el amor incondicional a Dios y en el servicio al prójimo. La espiritualidad de San Francisco fue el modelo que Carlo siguió con tanto empeño y dedicación. San Francisco vivió una vida de simplicidad radical, y Carlo Acutis, de manera similar, eligió una vida sin excesos. Prefirió dedicarse al estudio de milagros eucarísticos y a la evangelización por Internet, en lugar de seguir los caminos del mundo. La vida de San Francisco nos enseña que la verdadera libertad está en el desapego, y Carlo siguió ese ejemplo al vivir con lo mínimo, enfocado en su misión de difundir la fe cristiana. El cristianismo de hoy, al igual que el de San Francisco, nos llama a una vida más simple, más dedicada a la oración, la caridad y el servicio. Esto nos recuerda que el camino hacia la santidad no tiene que ser complicado o grandioso. Reflexionar sobre la vida de San Francisco y cómo moldeó la vida de Carlo es una invitación a repensar nuestras propias actitudes hacia el materialismo y el consumismo. ¿Cómo podemos aplicar la simplicidad y el desapego en nuestras vidas diarias?
La espiritualidad de San Francisco no era solo una cuestión de estar libre de las cosas materiales, sino de vivir una vida en la que Dios fuera el centro, y eso es algo que todos podemos buscar. Al seguir el ejemplo de San Francisco, podemos aprender a valorar lo que realmente importa: la fe, la oración, el servicio y el amor incondicional por Dios y por los demás. Carlo Acutis nos enseña una gran lección sobre cómo vivir la fe con valentía, incluso ante las adversidades. Cuando fue diagnosticado con una enfermedad terminal, muchos podrían haber sucumbido al miedo o a la desesperanza. Pero Carlo, con su fe inquebrantable, utilizó ese momento de sufrimiento como una oportunidad para acercarse aún más a Dios. No se dejó abatir, sino que continuó haciendo lo que amaba: estudiar milagros eucarísticos, orar y divulgar la fe. Su enfermedad no fue vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para vivir su fe de manera más profunda y auténtica. La verdadera fuerza de Carlo vino de su conexión con Jesucristo y de la confianza de que, independientemente de las circunstancias, estaba en las manos de Dios. Esa fe inquebrantable nos desafía a mirar nuestras propias dificultades de una manera diferente. ¿Cuántas veces dejamos que los obstáculos de la vida nos hagan perder la esperanza? En momentos difíciles, la fe se convierte en el cimiento que nos mantiene firmes. Al igual que Carlo, podemos enfrentar los desafíos con la certeza de que, incluso en el sufrimiento, Dios está con nosotros. En lugar de lamentar lo que hemos perdido, podemos agradecer por lo que tenemos: la oportunidad de crecer espiritualmente y de servir a los demás. La Biblia nos enseña que la adversidad no es algo a temer, sino una oportunidad para hacernos más fuertes en la fe y más cercanos a Dios. Al reflexionar sobre cómo Carlo enfrentó su enfermedad, somos llamados a cultivar una fe que no dependa de las circunstancias externas, sino de una profunda confianza en el amor y el plan de Dios. Cuando enfrentamos momentos difíciles, es importante recordar que nuestra fe puede sostenernos. No es la ausencia de dificultades lo que define nuestra fe, sino la manera en que reaccionamos ante ellas. Al igual que Carlo, podemos usar nuestras dificultades para acercarnos más a Dios, buscando fuerza en la oración y en las acciones de fe, para que, al final, podamos decir que nuestra fe fue probada y puesta a prueba, pero nunca debilitada. Carlo Acutis fue un ejemplo notable de cómo la caridad y el servicio al prójimo son fundamentales en la vida cristiana. Él entendía que la fe no es solo algo que se vive en momentos de oración o en el culto, sino que se manifiesta a través de las acciones cotidianas. La práctica de la caridad, para Carlo, no se limitaba a gestos grandiosos o públicos, sino que estaba presente en las pequeñas actitudes de cuidado y atención hacia los demás. Desde su juventud, demostró que servir a los demás es una forma de expresar el amor de Cristo. Cuando ayudamos a aquellos a nuestro alrededor, no solo estamos siguiendo los enseñamientos de la Biblia, sino que también nos acercamos a Dios, que se hizo hombre para servir a los demás. Esta visión práctica de la fe nos enseña que la verdadera espiritualidad se vive a través de acciones concretas. Por ejemplo, ofrecer una palabra de aliento a alguien que está pasando por dificultades, o incluso ayudar en tareas simples, puede ser una forma poderosa de practicar la caridad. La Biblia nos habla de cómo Cristo sirvió a los demás, lavando los pies de los discípulos, y esa actitud de humildad y servicio debe ser un reflejo en nuestra vida diaria. Al mirar la vida de Carlo, podemos aprender que no necesitamos esperar grandes oportunidades para actuar con caridad. La práctica comienza con los pequeños gestos, aquellos que marcan la diferencia en el día a día. Además, la práctica del servicio al prójimo es también una forma de vivir la fe y de sacar a la luz la espiritualidad en nuestras interacciones cotidianas. Si te encuentras en un entorno de trabajo o estudio, puedes comenzar a hacer la diferencia ofreciendo tu ayuda, siendo una presencia positiva y acogedora. La fe se traduce en actitudes que reflejan el amor de Cristo por todos, y eso es lo que Carlo Acutis hizo en su vida: sirvió con humildad y amor, sin buscar reconocimiento o aplausos. La verdadera recompensa no viene de lo que recibimos, sino del impacto que nuestras acciones tienen en la vida de los demás, y al hacer el bien, en realidad, nos estamos acercando más a Dios. La vida de Carlo Acutis nos enseña que la verdadera espiritualidad no está en momentos grandiosos, sino en las pequeñas cosas del día a día. Él vivió su fe de manera práctica, dedicándose no solo a las grandes ceremonias religiosas, sino también a los gestos simples que dan forma a la vida cotidiana. Cada acción suya, desde el cuidado de los demás hasta la forma en que utilizaba la tecnología para difundir la fe, era una expresión genuina de espiritualidad. La fe de Carlo nos desafía a mirar los detalles de nuestra vida diaria y a darnos cuenta de que, en cada momento, podemos vivir nuestra espiritualidad de manera profunda y auténtica. Es en los pequeños gestos donde mostramos quiénes somos en Cristo. La verdadera espiritualidad se refleja en acciones diarias de devoción,
como la oración matutina, la participación en los estudios bíblicos y el respeto en las interacciones con los demás. Cuando decidimos actuar con amor, incluso en cosas simples como ayudar en casa o ser amables en el trabajo, estamos manifestando la fe que llevamos dentro. La Biblia nos enseña que debemos hacer todo para la gloria de Dios, y eso incluye los actos más simples. Carlo lo mostró con su vida, no hacía nada por vanagloria, sino todo con el corazón orientado hacia Dios. Su vida nos recuerda que la verdadera espiritualidad se expresa en las pequeñas cosas, como una sonrisa, un gesto de cariño, una palabra amable. Por último, la espiritualidad de Carlo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias rutinas. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe en los momentos cotidianos? ¿Estamos viendo a Dios en las pequeñas cosas, en las tareas simples, en las interacciones diarias? Al seguir el ejemplo de Carlo, podemos encontrar momentos de oración y adoración en todo lo que hacemos, ya sea en casa, en el trabajo o en nuestras interacciones sociales. La verdadera espiritualidad no tiene que ser algo separado de nuestra vida diaria, sino algo que se entrelaza con ella, dándole sentido a cada momento. Carlo Acutis fue un ejemplo brillante de cómo la tecnología puede ser utilizada de manera creativa para difundir la fe y fortalecer la espiritualidad. En una época en la que la tecnología está tan presente, muchos pueden preguntarse si es compatible con la vida cristiana. Carlo, sin embargo, demostró que las herramientas digitales no tienen que ser un obstáculo para vivir la fe, sino que pueden ser un medio poderoso para comunicar el Evangelio. Usó Internet para crear un sitio web que documentaba milagros eucarísticos de todo el mundo, permitiendo que las personas conocieran estos testimonios de fe de manera accesible. Para él, la tecnología no era algo separado de su vida espiritual, sino una extensión natural de su misión de evangelización. El cristianismo, como vimos en la vida de Carlo, no tiene que limitarse al espacio físico de la iglesia o a la tradición, sino que también puede vivirse en el ambiente digital. Hoy en día, podemos utilizar Internet para compartir nuestras creencias, promover estudios bíblicos en línea y difundir testimonios de fe. Es una forma de integrar la fe a la vida moderna, sin perder la autenticidad ni la profundidad espiritual. La vida de Carlo nos desafía a ver la tecnología de una manera diferente, como una herramienta que puede ser usada para propagar el amor de Cristo y conectar a las personas alrededor del mundo. La tecnología, cuando se usa con propósito, puede ser una gran aliada en nuestro camino de fe. Al igual que Carlo, podemos buscar maneras de usar las plataformas digitales para transmitir valores cristianos e inspirar a otros a vivir su espiritualidad. Ya sea compartiendo un versículo de la Biblia en las redes sociales, ofreciendo cursos o vídeos de estudios bíblicos, o simplemente dando testimonio de cómo Dios está presente en nuestras vidas, estamos cumpliendo con la misión de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Y, al hacer esto, estamos mostrando que la fe cristiana no está pasada de moda, sino que es completamente capaz de adaptarse a los tiempos modernos. La vida cristiana no se limita solo a momentos de oración o culto, sino que debe vivirse con acción continua, movida por la fe que encontramos en Jesucristo. La oración es la base, el cimiento sobre el cual construimos nuestra vida espiritual, pero es la acción la que la traduce en realidad. Carlo Acutis lo sabía muy bien. Se dedicaba a la oración constantemente, pero también practicaba la fe a través de sus acciones diarias. No separaba su devoción de sus actitudes. Para él, el servicio al prójimo, la evangelización por Internet y la vivencia de la fe eran todos actos de adoración a Dios. La oración y la acción se complementan, y es esa armonía la que fortalece la vida cristiana. Por ejemplo, al dedicarnos a la oración, buscamos conectarnos con Dios, pero esa conexión se manifiesta cuando practicamos la caridad, ayudamos a los necesitados, o incluso al interceder por otras personas. La Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta, y la vida de Carlo nos recuerda que nuestra espiritualidad debe expresarse no solo en palabras, sino en las actitudes cotidianas. Cada gesto de amor, cada acción que refleja las enseñanzas de Jesús, es una oración en movimiento. Cuando ayudamos a los demás, en realidad estamos honrando a Dios, y ese es el corazón de la verdadera espiritualidad cristiana. Vivir la fe con oración y acción es una invitación a aplicar los enseñamientos de Cristo en nuestra vida diaria. Si deseas crecer espiritualmente, comienza con la oración diaria, pero no te detengas ahí. Busca también maneras de actuar en nombre de tu fe, ya sea a través de una palabra de aliento, un acto de generosidad, o incluso compartiendo tu experiencia con otros. La verdadera acción cristiana proviene de una oración profunda y de una fe genuina, y, cuando se unen, tienen el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la vida de aquellos a nuestro alrededor.
La vida de Carlo Acutis es un ejemplo brillante de cómo los jóvenes cristianos pueden vivir su fe de manera práctica y relevante en el mundo moderno. Mostró que ser cristiano no significa vivir en un mundo aparte, sino integrar la fe en la vida cotidiana, incluso en un entorno de cambios rápidos como el nuestro. Carlo, con su pasión por Jesucristo y su dedicación a la Iglesia, fue capaz de usar la tecnología y sus habilidades personales para propagar el Evangelio, sirviendo de inspiración para millones de jóvenes alrededor del mundo. Demostró que, independientemente de la edad, es posible ser una fuerza de transformación, usando lo mejor de lo que tenemos para llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones de la tierra. Los jóvenes cristianos de hoy enfrentan muchos desafíos, como la presión de las redes sociales, el materialismo y la búsqueda de aprobación externa. Sin embargo, la vida de Carlo nos enseña que la verdadera aprobación viene de Dios, y que vivir de acuerdo con sus enseñanzas es el camino hacia la verdadera felicidad y realización. Al igual que Carlo, podemos ser agentes de cambio, integrando la oración, el estudio bíblico y la práctica de la caridad en nuestras vidas, sin temer ser diferentes. Él fue un ejemplo de cómo la fe y la modernidad pueden caminar juntas, sin perder la autenticidad, y de cómo los jóvenes de hoy pueden usar sus plataformas y talentos para compartir el Evangelio de manera creativa e impactante. La vida de Carlo nos desafía a ser más que solo cristianos de palabras, nos invita a ser cristianos de acción. Nos recuerda que, así como él usó su juventud para servir a Dios y al prójimo, también podemos usar nuestros talentos, ya sea en la tecnología, las artes, la música o cualquier otra área, para difundir el mensaje de Cristo. El ejemplo de Carlo Acutis nos enseña que la fe no es algo que debe guardarse en silencio, sino una llama que debe compartirse con el mundo, especialmente con las generaciones más jóvenes, que tienen el poder de cambiar el futuro. La fe de Carlo Acutis también estaba profundamente ligada a la creencia en la comunión de los santos y a la intercesión divina. Para él, la oración no era solo un diálogo con Dios, sino también una forma de conectarse con los santos, que continúan intercediendo por nosotros, incluso después de la muerte. La Iglesia nos enseña que los santos son nuestros modelos de fe e intercesores ante Dios. Carlo, siendo un joven de fe profunda, sabía que la oración por los santos y su intercesión no disminuían la centralidad de Cristo, sino que fortalecían nuestra jornada espiritual. Él creía que, al igual que los santos, cada uno de nosotros puede ser un instrumento de gracia para los demás, con la ayuda de la oración y la fe compartida. La comunión de los santos es una creencia fundamental en el cristianismo, que nos enseña que todos los fieles están unidos en Cristo, vivos y fallecidos, formando un cuerpo espiritual que comparte la misma misión. Al igual que Carlo, podemos buscar la intercesión de los santos en nuestras oraciones, pidiéndoles que intercedan por nuestras necesidades, pero siempre con la confianza de que nuestra relación directa con Dios es la base de nuestra fe. La Biblia nos habla del poder de la oración de los justos y de cómo puede mover el corazón de Dios. La intercesión de los santos es una manifestación del amor fraterno que trasciende el tiempo y la muerte, ya que estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Esta práctica de intercesión nos desafía a pensar más allá de nosotros mismos. No se trata solo de pedir a Dios por nuestras propias necesidades, sino también de interceder por los demás, pedir ayuda para aquellos que están en dificultades, y creer que, a través de la comunión de los santos, nuestras oraciones tienen un impacto real. Al igual que Carlo, también podemos cultivar esta fe, sabiendo que la oración no es algo solitario, sino una expresión de la gran red de apoyo espiritual que existe entre todos los miembros de la Iglesia, vivos o fallecidos. La intercesión divina es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro camino de fe.